Bien. Ahora sí. Bien. Ahora sí. ¿Se puede ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Apaguen sus micros, por favor. El día de hoy, que es la última sesión de la tercera unidad, recuerden ustedes, hasta esta sesión corresponde a la tercera unidad, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el registro sanitario de medicamentos. Recuerden ustedes que uno de los requisitos importantes para todo medicamento es contar con un registro sanitario. Entonces vamos a ver las principales características del registro sanitario de los distintos productos que se comercializan en una farmacia. Bien. La clase del día de hoy está basada en el Decreto Supremo 016 del 2011, ¿sí? Y que habla, o el título de este decreto es el registro, el control y la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines. Entonces vamos a ver no solamente para productos farmacéuticos, sino también para dispositivos médicos y registros sanitarios, cuáles son las principales características de este documento. Bien. Entonces, para iniciar, como les mencioné, el documento oficial que nos vamos a regir es el Decreto Supremo 016 del año 2011. También las modificatorias de este reglamento, ¿sí? Que son el Decreto Supremo 016 del 2017 y el documento 001 del 2012, ¿sí? 001 del año 2012, ¿no? De esos documentos se ha extraído los principales conceptos de la clase de hoy. Ahora bien, la ley 29.459, que nuevamente la traemos a colación, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, regula la comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces vean ustedes que todos los reglamentos, decretos y normas siempre están en concordancia a la ley del medicamento. La ley del medicamento es el documento oficial que da las pautas para que todas las demás decretos regulen las distintas funciones de todos estos elementos. ¿Hasta ahí está claro? No. Señorita, ¿podría repetir? Disculpe. Sí está claro, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es un registro sanitario? O en primer lugar, un registro sanitario, antes de empezar con la clasificación, es un documento que permite la comercialización de un producto en el país. Así como el DNI nos permite votar o ir al banco y cobrar un cheque o realizar cualquier trámite, un registro sanitario es un documento que le permite a un medicamento estar en el país o fabricarse en el país y comercializarse. Anota. A ver, vamos a desactivar el audio de Noelia. Vamos anotando quiénes son los que tienen el micro abierto. Bien. Para eso, lo primero que debemos conocer es cómo se clasifican los distintos productos farmacéuticos. Recuerden ustedes que cada categoría de producto farmacéutico tiene sus propias características de registro. No son iguales las condiciones para el registro sanitario de todos los productos. Entonces hay que entender y comprender cuáles son las distintas categorías. Por ejemplo, existen medicamentos, ¿sí? Medicamentos ya sea con receta o de venta sin receta, llamados también medicamentos de venta libre. Tenemos medicamentos herbarios, ya sea con receta médica o para venta sin receta médica. De la misma manera, en la categoría C tenemos aquellos productos llamados dietéticos y edulcorantes.
En la categoría D tenemos los productos biológicos, también llamados vacunas. Y por último, en la categoría E tenemos aquellos productos llamados productos galénicos. Galénicos, ¿no? Aquellas fórmulas fabricadas en las oficinas farmacéuticas y que pueden calmar determinados síntomas o signos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Debemos recordar que el registro sanitario es obligatorio y debe contar con una vigencia. ¿Qué quiere decir? Que cada registro sanitario tiene un periodo de duración. Y al término de este periodo de duración debe ser renovado. Debe ser renovado. ¿Sí? Todos los productos que se van a comercializar en el país necesitan obligatoriamente contar con un registro sanitario, salvo aquellos productos fabricados con fines exclusivos de exportación. Cuando un producto va a ser comercializado en otro país, no necesita un registro sanitario, porque el país a donde va a ir destinado le va a emitir el registro sanitario. ¿Qué permite el registro sanitario? El registro sanitario permite al titular de la marca o del medicamento, en primer lugar, la fabricación, la importación si el producto viene del extranjero, la comercialización y expendio, la dispensación, el almacenamiento, el uso del producto, la presentación de promociones y también la distribución a cualquier parte del territorio del país. Todos estos funciones, todos estos detalles permite un registro sanitario. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, claro, dígame. Sí, primero, ¿cuánto tiempo dura el registro sanitario? ¿Cuánto tiempo demora para que se venza o se renueve? Bien, lo vamos a ver en una diapositiva posterior para no adelantarnos. Y disculpe, ¿cada país tiene su registro sanitario propio o todo es uno solo? Perfecto. Miren, los países están considerados por categorías. La mayoría de los países con los que comercializa el Perú se llaman países de alta vigilancia. ¿Qué quiere decir un país de alta vigilancia? Son países donde las condiciones de fabricación de sus productos han sido homologadas, han sido certificadas con la fabricación de los productos en nuestro país. Recuerden ustedes que para que un producto pueda obtener un registro sanitario tiene que cumplir buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de manufactura. Entonces, todos los países en los cuales el Perú importa productos también deben estar homologados a las características de las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de manufactura de Perú. Entonces, esta condición permite a estos productos llegar a Perú. De la misma manera, Perú puede exportar sus productos a estos países cuando sea el caso, cuando se permita o haya alguna necesidad. Entonces, el resto de países que no están en estas categorías deben cumplirlas. De repente, en su país de origen, las condiciones son más sencillas. Entonces, estos productos deberían adecuarse con condiciones tal cual las condiciones que pide el país. Eso para variar. Entonces, estas condiciones deben homologarse. La palabra es homologarse. Hay estándares, hay condiciones mínimas requeridas que debe cumplir el país que se va a importar o al país que se va a exportar. ¿Te quedó clara la pregunta? La respuesta, perdón. Sí, profesor, gracias. Muy bien.
¿Habrá alguna otra pregunta, sino para continuar? Muy bien. Profesor. Muy bien. Seguimos con el registro sanitario. No, toda modificación que se realice al registro sanitario debe ser declarada. El registro sanitario es temporal y renovable cada 5 años. Cada 5 años. Es decir, si yo saqué mi producto con su registro sanitario en noviembre del año 2021, este producto tiene su registro sanitario vigente hasta octubre del 2026. Hasta octubre del 2026. ¿Me está claro? De la misma manera, la Autoridad Nacional del Medicamento, ¿quién es la Autoridad Nacional del Medicamento? La DIGEMIT. La DIGEMIT. DIGEMIT puede denegar, puede suspender, puede modificar o cancelar un registro sanitario para productos que no cumplen con las especificaciones técnicas. Es decir, durante los 5 años de vigencia del registro sanitario, el fabricante debe garantizar que la calidad de su producto se mantenga constante. Si el producto empezó con buena calidad, pero por condiciones económicas o por parecer del dueño de la fábrica, baja la calidad, si hay una intervención, hay una pesquisa o un reclamo, la Autoridad Nacional de Medicamento podría incluso hasta cancelar el registro sanitario. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Correcto. Profesor, y en el caso Profesor. de que sea cancelado, ¿después de cuánto tiempo se puede volver a sacar otro? Bien, recuerden ustedes, una vez que el registro está cancelado, hay un plazo prudencial para que los dueños del registro sanitario... Sí. Señor, empiecen en tu cuarto. Ay, claro, ven por el piso ya, para no... Bien, perdón, disculpen. Después de que el registro ha sido cancelado, se presenta una notificación al fabricante y se le da un plazo para el levantamiento de objeciones. Es un plazo prudencial que está establecido dentro de los procedimientos. ¿Sí? Ese plazo prudencial, el laboratorio tiene que hacer todo lo posible para poder cumplir con los requisitos mínimos. Si dentro de ese plazo prudencial el laboratorio logró subsanar las faltas, no habrá ningún problema y el producto seguirá pudiendo comercializar. Si no es posible y se cancela el registro, parte nuevamente desde cero a presentar un nuevo expediente y nuevamente empezar con todo el proceso de reinscripción del registro sanitario. Ese plazo puede durar desde 6 meses hasta 1 año. ¿Te quedó claro, señorita? Correcto. Muy bien. Recuerden también que hay muchos productos que no son originarios de Perú. Entonces, para los productos que vienen de fuera, para los productos importados, existe el certificado de registro sanitario. ¿Sí? Es decir, cuando un producto viene de fuera, el país donde va a ser comercializado le entrega al fabricante un certificado de registro sanitario. Así se llama el documento con el cual los productos extranjeros se pueden comercializar en nuestro país. Certificado de registro sanitario. ¿Sí? No es un registro sanitario porque el registro sanitario es para productos fabricados en nuestro país. El certificado de registro sanitario quiere decir que el producto es fabricado en otro país, pero que las condiciones son iguales
a los requisitos que se requiere para ser comercializado en nuestro país. ¿Quedó claro? Profesor, entonces, otros productos de otros países llegan con el certificado de registro sanitario y ya aquí en el Perú le da su registro, aparte o con el mismo certificado que viene. Nuevamente te recuerdo, los productos importados no tienen registro sanitario. El documento con el cual se vende se llama certificado de registro sanitario, porque el producto es fabricado en otro país. Claro, entonces, Solamente se entrega registro sanitario para productos elaborados en el país. Es decir, si yo fabrico en Perú para venderlo en Bolivia, Bolivia me expenderá un certificado de registro sanitario. Pero en mi país, yo no necesito sacar un registro sanitario, porque eso me lo va a dar Bolivia, porque el producto lo estoy exportando. Para que ustedes no se confundan. Ustedes habrán visto que cuando se presentan algunas intervenciones policiales, se decomisan productos de contrabando. Ustedes habrán visto que se fabrican productos de contrabando. Sí, sí. Y se decomisan. Así sea el mismo producto que se vende en el país. Por ejemplo, Epavionta. Epavionta de Ecuador, Epavionta de Perú. ¿Sí? Habrán visto cuando hay una pesquisa que los productos de contrabando son retenidos, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, el producto de Perú, el producto fabricado en Perú, supongamos que sea la misma de Pavionta, por poner un ejemplo, porque Pavionta ahorita creo que está viniendo de México. Ese producto en Perú ha pasado por una inspección. Ha pasado por una inspección. Entonces, ese producto nosotros avalamos sus características. Avalamos sus características. ¿Sí? Ahora bien, el producto que viene de Ecuador está con su registro de Ecuador para ser comercializado en Ecuador. A pesar de que somos países vecinos, ¿no? Cuando ese producto que tiene un registro de Ecuador llega a nuestro país, no ha pasado por los controles de calidad de nuestro país, que podrían variar a los controles de calidad de Ecuador. La única manera de que un producto de otro país pueda ingresar a nuestro país y ser comercializado es mediante una inspección de los inspectores de la DIGEMIT y que den conformidad de la calidad y las características del producto. Recién ahí se colocará en la cajita de este producto un sello de agua que diga certificado de registro sanitario, ¿sí? Para Perú, con un número de expediente tal, tal, tal. Es la única manera. Mientras no tenga esa inspección del personal sanitario de Perú, ese producto, así sea el mismo, no se puede comercializar en nuestro país. ¿Ahora sí les quedó claro? Sí, profesor. ¿Y para todos está claro? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Está todo claro, chicos? Muy bien. Los productos farmacéuticos, los medicamentos en el Perú están clasificados en tres grandes categorías. Tres grandes categorías. La primera de ellas que vemos en color rojo son los medicamentos esenciales. Es decir, todo medicamento que está en el petitorio nacional se le denomina medicamento esencial. En verde tenemos los medicamentos de alta vigilancia, que son todos los demás medicamentos que no están en el petitorio. Entonces vean ustedes, tenemos medicamentos esenciales que están en el petitorio, medicamentos de alta vigilancia, todos los medicamentos que no están en el petitorio,
Y tenemos una tercera categoría de color lila que no están presentes en la categoría 1 ni en la categoría 2 y que no se pueden catalogar en ninguna de estas dos categorías, porque todavía no están 100% garantizados de comercializar en nuestro país. Entonces vean ustedes, todos los productos están catalogados en estos tres grandes grupos. El primer grupo de color rojo de medicamentos esenciales, como ustedes saben, no son más de 600 o 700 productos. En el segundo grupo de color verde está la gran mayoría de medicamentos que se comercializan en nuestro país. Y en el tercer grupo de color lila son poquísimos medicamentos que de repente son para determinadas enfermedades muy raras o dolencias muy específicas. ¿Está claro? Sí, profesor. Por ejemplo, hace algunos años, cannabis estuvo dentro de la categoría 3, porque todavía no estaba considerado en ninguno de los otros dos grupos, porque sus componentes no estaban correctamente definidos. ¿Está claro? Sí, profesor. Y ahora ya está definido digamos, las cantidades no sé, de productos que tiene esto. Sí, ya está homologado. Sí, ya se pudo. Por eso ustedes habrán visto que ya incluso hay comercialización en ciertos establecimientos farmacéuticos autorizados, porque ya se cuenta con una formulación aprobada, con los estudios médicos que indican las concentraciones para su correcto uso. Y solamente está autorizada la presentación en gotas o en tintura. En gotas y en tintura. Bien. ¿Alguna pregunta? Correcto. Muy bien. Entonces, nosotros debemos también entender que para la inscripción y reinscripción de registro sanitario son importantes los estudios de intercambiabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un estudio de intercambiabilidad, quiere decir que nosotros podemos optar por una marca o por otra marca siempre y cuando los principios activos sean los mismos. Un estudio de intercambiabilidad es un estudio muy costoso que permite relacionar distintas marcas que contengan el mismo principio activo. ¿Hasta ahí está claro el concepto de intercambiabilidad? ¿Puede repetir, profesor? Correcto. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un medicamento de marca como Velamox, yo podría, sin ningún inconveniente, cambiarlo por amoxicilina genérico, porque contienen el mismo principio activo en las mismas concentraciones. Eso es lo que se llama intercambiabilidad. Intercambiabilidad. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora bien, la segunda condición para un registro sanitario para considerar a ambos productos iguales son los estudios de bioequivalencia in vivo. Quiere decir esto que cuando yo utilizo dos marcas distintas, ambas deben dar la misma respuesta de curación en el paciente. Ahí yo puedo decir que dos marcas son iguales, son bioequivalentes. En la primera parte, lo único que estoy diciendo es que ambas contienen las mismas concentraciones. En la segunda parte, lo que estoy diciendo es que ambas dan el mismo resultado o la misma respuesta en el paciente. ¿Está claro?
¿Puede volver a explicar, por Profesor, favor? Bien, la nuevamente. segunda parte. Bien, nuevamente. Cuando hablamos de bioequivalencia, cuando hablamos de dos medicamentos, cuando ustedes están en una farmacia ante un paciente y el paciente les dice, deme tal medicina de marca. Vamos a poner un ejemplo. Se me ocurre, dice, Levoferin. Vamos a ver un ejemplo, Levoferin. Entonces el paciente viene y les pide a ustedes Levoferin y ustedes le dicen que está 9 soles la tableta. 9 soles la tableta. Y ustedes habrán visto que muchas cadenas realizan el siguiente ejercicio, ¿no? Tengo otro, ¿no? De otra marca que cuesta menos, pero que es igual. Cuando alguna persona dice que son iguales, se está refiriendo a intercambiabilidad, que contienen el mismo principio activo. ¿Sí? Pero cuando yo quisiera saber si las respuestas en el paciente son iguales, necesito realizar estudios de bioequivalencia. Es decir, qué tanto o qué tanta calidad tienen para curar uno en comparación con el otro. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Aunque profesor. tengan, profesor, distintos principios activos. No, estamos hablando del mismo principio activo. Del mismo principio activo. No estoy hablando de sustancias distintas. Estoy hablando de laboratorios distintos. ¿Le quedó claro, señorita? Sí, profesor. Sí, profesor, ahora sí. Perfecto. ¿Para todos ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, ¿Alguna, profesor. alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Apague Profesor, su... pero para saber si hay una bioequivalencia, como usted dice que le haga el mismo efecto al paciente, ¿debemos preguntar al paciente o cómo podemos saber? Bien. Les recuerdo que los estudios de bioequivalencia son estudios que se realizan por instituciones especializadas para evaluar la respuesta en el paciente. ¿Sí? Si ustedes le preguntan simplemente al paciente si se mejoró, se empeoró, cómo se siente, es muy subjetivo, porque ahí no podemos medir el grado de curación del paciente. Estamos simplemente viendo si tiene signos y síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, un antibiótico. Si yo le cambio un antibiótico a un paciente, uno de marca por un genérico, y el paciente cumple el tratamiento, al cabo del tratamiento vamos a obtener una respuesta. Pero la única manera de que yo sepa si realmente se curó es mediante un examen de laboratorio para saber si en su organismo todavía hay bacterias causantes de la infección. ¿Está claro? Esos estudios son los estudios de bioequivalencia en vivo, en la persona, para ver la respuesta del tratamiento que llevó con otra marca que contiene el mismo principio activo. ¿Está claro? ¿Le quedó claro, señorita? Profesor, gracias. Muy bien. Recuerden ustedes que cuando hablamos de estudios de intercambiabilidad, lo único que estamos viendo es que podemos cambiar una marca por otra. Contienen la misma cantidad de medicamento. Uno es fabricado en Estados Unidos y el otro es fabricado en la China, pero hice mis estudios en el laboratorio y cada uno tiene 500 miligramos de amoxicilina. Perfecto. Aparentemente son iguales. Pero cuando yo lo llevo y lo administro a un paciente, tengo que esperar su respuesta. Si las respuestas son iguales en los pacientes, entonces hablaré de bioequivalencia. ¿Está claro? ¿Les quedó claro, chicos? Muy bien.
Requisitos para la aprobación y reinscripción. Recuerden ustedes, si son productos importados, el certificado de producto farmacéutico. Hay que contar con un certificado de buenas prácticas de manufactura y también los estudios de estabilidad y las condiciones que establece el reglamento. El estudio de estabilidad quiere decir que parte de este medicamento ha sido llevado a los laboratorios de la DGMIT y han sido analizados para ver si cumple con las características adecuadas de acuerdo a su forma farmacéutica. Eso es lo que se llama un estudio de estabilidad. De la misma manera, debemos recordar que se pueden realizar reinscripciones sucesivas siempre y cuando se mantengan las condiciones de fabricación. Por último, si por cualquier motivo yo tengo que encargarle a un tercero la fabricación de mi producto, este tercero tiene que cumplir con los mismos requisitos mínimos para la fabricación del producto. Por ejemplo, si mi laboratorio entra en un proceso de modificaciones o de fabricación o de reparación y tiene que cerrar, puedo encargar la fabricación de mis productos a un tercer laboratorio. Pero este laboratorio, al igual que yo, tiene que cumplir con los requisitos. Es decir, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento. ¿Está claro? Sí, profesor. Correcto. Bien. En el caso de medicamentos herbarios, recuerden ustedes que hay ciertas condiciones. Los medicamentos herbarios tienen ciertas restricciones en cuanto a las formas farmacéuticas que se van a utilizar. Los medicamentos herbarios normalmente se comercializan en forma de pomadas, en forma de tinturas, en forma de tabletas, en forma de comprimidos, filtrantes, en forma de compresas. Es muy raro el uso de medicamentos herbarios para uso parenteral. Es muy raro, por no decir difícil, de encontrar un medicamento herbario que se utilice por vía parenteral. Normalmente se utilizan, como ustedes pueden ver, administración oral o administración tópica, que son la mayor cantidad de las presentaciones que se utilizan para medicamentos herbarios. ¿Qué otras condiciones deben cumplir los medicamentos herbarios? Si dentro de mi empaque yo no hago referencia a ninguna propiedad terapéutica, no necesito sacar un registro sanitario. Pero si dentro de mi empaque yo hago referencia a alguna propiedad terapéutica, necesito obligatoriamente sacar un registro sanitario. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, si en algún momento ustedes quieren sacar o comercializar algún producto de origen herbario, evalúen las dos condiciones. Si lo van a pasar para el lado de medicamentos o simplemente lo van a mantener como un producto herbario. Producto herbario. Y ahí lo único que tienen que sacar es una autorización de Digesa, que es mucho más sencillo. Bien. También recuerden ustedes que el titular de un registro sanitario debe actualizar su expediente. Si hay modificaciones, hay que comunicarlas, respetar el reglamento durante la vigencia del registro sanitario y también, si hay modificaciones o procedimientos actualizados, tiene que modificar también las características de su producto. Si a la autoridad de salud, debido a que la Organización Mundial de la Salud estableció cambios en la concentración de un medicamento, el titular del registro sanitario tendrá que adecuarse. Les voy a poner un ejemplo. Antiguamente los antigripales
los antigripales, utilizaba dentro de la concentración de paracetamol hasta un tope de 325 miligramos. Es decir, en un antigripal, en un medicamento para la migraña, el tope máximo permitido para estos medicamentos, para este principio activo, era 325 miligramos. Actualmente, ya ese tope ha sido modificado y el tope es 500 miligramos. Entonces vean ustedes que ha habido una modificación en cuanto a la concentración de un principio activo. Entonces, esa modificación también debe ser realizada en el registro sanitario. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. De la misma manera, los productos importados también deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a sus registros sanitarios. Debe identificarse los lotes de embarque, deben consignar o traer certificados u otros documentos que avalen las características del producto, el BPM vigente o las buenas prácticas de manufacturas vigentes, el protocolo de análisis por lote. Cada lote tiene que tener su propio protocolo de análisis. Y por último, la copia de la resolución que autoriza el registro sanitario. De esta manera, estos productos pueden ingresar a nuestro país. A nuestro país. Existen casos donde también se realizan autorizaciones excepcionales. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros hemos padecido la pandemia, ¿no? Y seguimos padeciendo pandemia. Entonces, es muy probable que en determinados casos, por urgencia, por necesidad de salud pública, hayan sido mucho más flexibles para brindar registros sanitarios. Son autorizaciones excepcionales que tienen un tiempo de vigencia. A partir del tiempo de vigencia, nuevamente deben ser renovados, ¿no? Por ejemplo, situaciones de emergencia declarada. Vamos a poner un ejemplo, una guerra, ¿sí? Necesitamos tener insumos para atender a las tropas, entonces habrá la posibilidad de bajar en los requisitos para que ingresen insumos médicos que necesitamos para esta urgencia declarada. Para fines de investigación también son bastante sencillos, porque recuerden, una investigación no conlleva al uso en personas. Prevención y tratamiento individual. Existen ciertas enfermedades muy difíciles, poco difundidas, donde se usan muchas veces tratamientos experimentales. Para este tipo de enfermedades que son poco comunes, hay tratamientos experimentales que todavía no están autorizados en nuestro país, pero que debidamente pueden ser brindada la autorización. Y por último, situaciones de salud pública como la pandemia que hace poco y seguimos padeciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Profesor, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Bien. Cuando hablamos de autorizaciones excepcionales, estamos hablando de situaciones que no son comunes. Normalmente, cuando un laboratorio quiere sacar un registro sanitario, presenta el expediente, los documentos son revisados. Esto tiene un proceso y un tiempo que puede durar 6 meses, algunas veces hasta un año. Y recién el laboratorio está en condiciones para ser inspeccionado. Los inspectores irán al laboratorio o a la fábrica y revisarán las condiciones, cómo se fabrica el producto, ¿no? Cómo se guardan los insumos, cómo se hacen las fórmulas, las condiciones higiénicas, el personal, los documentos en el propio laboratorio, la distribución, el almacenamiento, los desechos, cómo se usan, y darán un diagnóstico de toda esta inspección y aprobarán las buenas prácticas de manufactura. Entonces, aprobadas las buenas prácticas de manufactura
y presentados los documentos correctamente, la DIGEMIT otorga un registro sanitario. Eso es en condiciones normales. Esto puede durar, como les mencioné, de 6 meses hasta un año. Pero cuando estamos en una situación de emergencia como la actual, nosotros necesitamos adelantar los procesos. Por ejemplo, el ingreso de vacunas. El ingreso de vacunas ha sido aprobado en tiempo récord. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay una urgencia. Entonces, hay casos excepcionales donde el registro sanitario se entrega en menor tiempo que el tiempo normal. Esos casos excepcionales son los que tú puedes ver aquí en la pantalla. Situaciones de urgencia declarada, por ejemplo, una guerra, necesitamos urgentemente gasas, necesitamos urgentemente vendas, necesitamos urgentemente antibióticos. Entonces ahí tenemos una necesidad. Y ahí, para los laboratorios que fabrican o que traen del extranjero estos productos, será más fácil presentar y traer sus productos al país. Cuando hay un trámite o una investigación, ¿no? En ciertos momentos hay que traer determinados productos y se necesita con suma urgencia que se les apruebe el ingreso al país. También para la prevención y tratamiento de enfermedades raras. Recuerden, ustedes de repente habrán escuchado hablar que hay ciertos tipos de cáncer que todavía no están todavía autorizada la comercialización de estas sustancias en el país, ¿sí? Y se necesita rápidamente brindarle una autorización especial porque puede estar en riesgo la vida del paciente. Bien. Y por último, situaciones de salud pública como en pandemia. En pandemia, recuerden ustedes, las vacunas tenían que ingresar rápidamente al país para rápidamente también empezar la vacunación. Porque las vacunas no pueden esperar 6 meses o un año para que recién se les permita ingresar al país. ¿Está claro? ¿Le quedó Sí, claro, señorita? profesor. Muy bien. A ver. Ahora Profesor. bien. Muy bien. Ahora bien. Acá tengo una pregunta interesante del chat que dice lo siguiente. ¿Hay alguna acción específica que permita la retención del registro sanitario definitivo? Sí la hay. Sí la hay. Se suspende el registro sanitario definitivo de un producto si se comprueba que la fabricación de este producto podría ser perjudicial para la salud de un paciente. Es decir, si nosotros detectamos o los inspectores de DIGIMIT detectan que hay un contaminante que podría ser de muerte para un paciente, entonces se suspende definitivamente el registro sanitario de ese producto. ¿Está claro? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Si la DIGIMIT detecta cualquier condición que escapa del registro sanitario declarado, entonces está en su criterio, dependiendo de la gravedad, suspensión definitiva o suspensión temporal. ¿Sí? Eso en referencia a la pregunta que me acabas de hacer. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. También recuerden ustedes que las autorizaciones excepcionales de importación no impiden a la Autoridad Nacional del Medicamento, en primer lugar, verificar la documentación y en segundo lugar, realizar la comprobación de calidad. ¿Sí? Cuando estos productos ya están en nuestro país. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esta parte. Ustedes recordarán que en pandemia ingresaron muchas marcas de mascarillas. ¿Recuerdan ustedes?
Sí, profesor. Y resultó que muchas de estas marcas ingresaron para cotizar con el Estado peruano. ¿Sí? ¿Recuerdan? Las famosas KN95. Sí, profesor. Y resultaba que muchas de estas mascarillas, de acuerdo a la necesidad, el Estado peruano las compró. ¿Recuerdan? Sí, profesor. Y también resultó que ante la inspección y las denuncias que se presentaron, se dieron cuenta que muchas de estas mascarillas no cumplían con los requisitos. ¿Recuerdan? Sí, profesor, sí, voy. Quiere decir que estos importadores hicieron lo que se llama como el famoso perro muerto. Presentaron muestras de un producto de óptima calidad, diciendo que todo su lote de productos cumplía con estas condiciones, y cuando fueron a verificar el contenido del resto del embarque, se dieron en la sorpresa de que era de otra calidad. Entonces vean ustedes cómo para obtener un registro, estos importadores, ¿no?, presentaron una calidad, pero para vender presentaron otra calidad. Y ante las denuncias de que no eran mascarillas KN95, hubo una denuncia y hubo una sanción. ¿Les quedó claro el ejemplo? Chicos, ¿les quedó claro el ejemplo? De nuevo, profesor. A ver, nuevamente el mismo ejemplo. Volvemos a las mascarillas KN95. Les recuerdo, en pandemia hubo la urgencia de que ingresen mascarillas porque las mascarillas se agotaron. ¿Se acuerdan que las mascarillas se agotaron? Sí, Ya. Entonces, muchos importadores, especialmente importadores de China, presentaron sus mascarillas para que sean comercializadas en Perú. Presentaron su expediente, presentaron las muestras de su mascarilla. Como el trámite era rápido y nosotros necesitábamos rápidamente mascarillas, entonces el Estado peruano les dio pase. Pero hubo ciertos importadores que presentaron muestras de buena calidad, pero el resto de productos que trajeron no eran de la misma calidad. Entonces estaban estafando, estaban engañando. ¿Qué pasaba cuando estas mascarillas llegaron a los centros médicos, a los centros hospitalarios? Empezaron las denuncias, porque no eran mascarillas KN95. Eran otras mascarillas, de otra calidad, de menor precio. Entonces, obviamente hubo una estafa. Se aprovecharon estos inspectores de la buena fe de las instituciones peruanas y comercializaron productos que no cumplían los requisitos. Si estos productos no cumplían los requisitos, entonces obviamente tienen que ser retirados y hay una correcta sanción. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Medicamento, así como da la autorización excepcional, también la puede quitar si comprueba que no hay la calidad de vida de los productos que se trajeron del extranjero. ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profesor, ¿y no los sancionaron de algún modo? Obviamente que reciben una sanción. Hay una tabla de sanciones, hay una denuncia penal, pero muchos de estos importadores son importadores chinos, pues. En realidad, quienes han sido sancionados han sido los inspectores que dieron el pase, porque obviamente cuando ese producto ingresa a Perú, antes de ser distribuido, deben ser verificados. Deben ser verificados. Hay técnicas de muestreo para verificar si el producto en grandes cantidades, ¿no?, está correctamente tal cual es la calidad del producto. Les comento esto porque yo he trabajado en droguerías. A veces tenía que recibir 1000 cajas de un producto. ¿Cómo revisan ustedes 1000 cajas sin la necesidad de abrir las 1000?
Existen técnicas de muestreo. ¿Sí? Las técnicas de muestreo te dicen cuántos y de dónde deben ser las cajas abiertas para verificar la calidad de todo. ¿Sí? Hay técnicas de muestreo. ¿Sí? Hay técnicas de muestreo. Eso es lo importante que más adelante quienes trabajen en droguería conozcan. Bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, profesor, disculpe que insista. ¿Y la OMS no sancionó a este país por comercializar ese tipo de producto? Bien, la OMS no sanciona. Quienes sancionan son las autoridades del país. Bien, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Vamos a leer qué cosa han preguntado. Bien. Las técnicas de muestreo para grandes cantidades que se utilizan en droguerías y laboratorios se basan en unas tablas del ejército norteamericano que son las tablas ANSI, A-N-S-I, ¿sí? Las tablas ANSI. ¿Qué me indica? Que dependiendo de la cantidad de cajas, hay una cantidad mínima que yo debo revisar. Y también me indica cuál es la secuencia de dónde yo debo conseguir o sacar esas cajas. ¿Sí? Es una técnica que se tiene que aprender, ¿sí? Porque recuerden ustedes, si yo tengo 1000 cajas de un producto, yo no puedo abrir las 1000 cajas. Tendría que abrir determinada cantidad de cajas y de acuerdo a una secuencia lógica, ¿no? Las tablas ANSI te indican si tienes que del frente de las cajas, de la parte posterior, de la parte de arriba, de la parte derecha, de la parte izquierda, de la parte de abajo, te indica de dónde son los muestreos para poder definir si todas las cajas cumplen con el requisito de calidad. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces quedó claro la respuesta para quien hizo la pregunta sobre las técnicas de muestreo. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra consulta? Profesor, estas técnicas de muestreo deben ser infalibles porque imagínese que se las aprendieran aquellos que están trayendo un producto de dudosa procedencia y ellos pudieran de alguna manera engañar a aquellos que hacen esta inspección. Bien, a ver, más o menos para que me entiendas. No es que como viene el producto del extranjero, yo lo debo recibir de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo en un almacén de una droguería recibo 1000 cajas. Entonces, la primera inspección que yo debo hacer es contar que haya 1000 cajas. ¿Es correcto? Sí, profesor. La segunda inspección que yo debo hacer es las características de la mercadería para saber cómo ha llegado. Cuántas cajas han sido chancadas, cuántas cajas han llegado manchadas, cuántas cajas han llegado rotas, cuántas cajas han llegado mojadas, cuántas cajas han llegado de repente pintadas, ¿no? O en mal estado. Entonces, todas esas cajas que han llegado en mal estado por el transporte son las primeras que yo debo separar. Y son las primeras que yo debo inspeccionar. A partir de esa inspección o de esa primera inspección de mercadería en mal estado al momento de llegar, yo recién con el resto de las cajas empiezo mi muestreo. Y dependiendo de la cantidad de cajas, yo puedo seleccionar de dónde voy a sacar las cajas para muestreo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que un importador, después de haber separado todas estas cajas maltratadas, pueda engañarme de dónde yo voy a realizar la inspección. Por ejemplo,
Si tengo 15 cajas en el frente o una ruma con 15 cajas en la parte frontal, yo podría escoger cualquiera de las 15 cajas para hacer un muestreo. La primera del lado izquierdo, la última del lado derecho, cualquiera. Una del centro, cualquiera. Entonces, al azar, yo escojo cualquier caja y esa caja es la que yo abro para recién inspeccionar la calidad del producto. Entonces ven ustedes que hay técnicas. Y las tablas ANSI me permiten a mí definir, en primer lugar, garantía de proveedor y en segundo lugar, dependiendo de la cantidad de cajas, cuántas cajas yo debo inspeccionar. Ahora, el tercer punto es que yo también tengo que establecer mis criterios de rigurosidad. Entonces vean que ustedes que no es una técnica sencilla, es una técnica bastante complicada, que necesita un tiempo de aprenderse y de practicar. Con todos esos criterios, yo puedo establecer un porcentaje de confianza. Estadísticamente, después de haber inspeccionado, yo le doy una nota al producto que me llegó. Y evalúo la garantía del proveedor. Habrá proveedores muy confiables y habrá proveedores con los cuales yo no tengo nada de confianza. Estos proveedores obviamente empiezo a descartarlos porque hay muchos errores en sus despachos. Pero a los proveedores que son muy seguros, muy confiables, los empiezo a seleccionar. ¿Le quedó claro, señorita? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, es una técnica que cuesta aprenderla y sobre todo los operarios, ¿no? El personal de almacén necesita también capacitación para interpretarlo y realizarlo de la mejor manera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Correcto. Muy bien, chicos. Esta es la clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir.